Bienvenidos a otro video de nuestro análisis exhaustivo del editor de pinceles. Como han podido observar, este tema es tan amplio que he dedicado varios videos a explorarlo. Y no es para menos, ya que en un programa de pintura, los pinceles son fundamentales. Comprender todas sus funciones nos permitirá adaptarlos a nuestras necesidades creativas. Como mencioné anteriormente, Krita cuenta con un sistema de pinceles muy completo, compuesto por 16 motores distintos. Si bien hemos cubierto algunos parámetros generales en videos anteriores, en esta primera parte revisaremos la mitad de los motores, resaltando lo más relevante y omitiendo lo que ya se ha tratado previamente. Empezaremos nuestro recorrido con el primer motor de la lista, el motor de píxel. Este tipo de pincel es la base esencial del arte digital, ya que su funcionamiento se basa en la impresión de la punta del pincel a lo largo del trazo, con mayor o menor densidad. Los primeros 4 parámetros ya han sido analizados en videos anteriores, así que avanzaremos hasta el parámetro de tamaño. Aquí no nos referimos al diámetro en sí, sino a la curva que afecta a dicho tamaño. Es decir, al activar los sensores, estos ajustarán el tamaño según el límite establecido en la opción de punta del pincel. Permitir que los sensores influyan en la opción de tamaño puede ser muy útil para adaptar el pincel a situaciones específicas. Por ejemplo, si queremos dibujar líneas finas con facilidad, podemos ajustar la configuración de la curva del sensor de presión de manera que solo obtengamos líneas gruesas al presionar con fuerza. Otro sensor que podemos activar para dar un efecto de irregularidad al trazo es el de salpicadura borrosa, que simula el efecto de la tinta expandiéndose sobre el papel, otorgando un aspecto más natural. También tenemos una opción que nos permite controlar el parámetro de proporciones que se encuentra en la opción de punta del pincel. Recordemos que este parámetro nos permite generar un óvalo si tenemos una forma circular o un rectángulo si la forma es cuadrada. Al activar esta opción y seleccionar alguno de los diferentes sensores disponibles, como la presión de la pluma, podemos obtener una punta de pincel ovalada al pintar con una presión leve y una punta redonda con más presión. Es importante recordar que este comportamiento se puede invertir o modificar según la configuración de la curva seleccionada. Pasemos ahora a la opción de espaciado. Para comprender mejor su funcionamiento, recomiendo aumentar el valor límite de espaciado desde la opción de punta del pincel. Al activar el sensor de presión para el espaciado, seleccionaremos la primera configuración de curva en línea diagonal para verificar cómo el espaciado aumenta a medida que presionamos con más fuerza. En la parte superior encontraremos la opción de espaciado isotrópico, que desvincula el espaciado de las proporciones del pincel, relacionándolo únicamente con el tamaño o diámetro. Para ilustrar esto, compararemos dos trazos, uno con y otro sin la opción de espaciado isotrópico activada. Esto nos permitirá observar cómo al activarla se genera un espacio entre cada impresión de la punta del pincel independientemente de las modificaciones que hayamos hecho en la proporción de la punta. También encontraremos una casilla que dice actualizar entre toques. A simple vista puede que no notemos una diferencia notable al activarla o desactivarla. Esta opción está relacionada con el rendimiento de los pinceles y controla la frecuencia con la que se actualiza la apariencia del pincel mientras pintamos. Su utilidad depende del tipo de pincel y la técnica de pintura que estemos utilizando. En ciertos casos, activar esta opción puede afectar el rendimiento de Krita, especialmente en computadoras más lentas o con recursos limitados. Por ello, desactivarla puede contribuir a mantener un rendimiento más fluido mientras pintamos. Pasemos ahora a la opción de espejo, la cual nos permite reflejar la punta del pincel con sensores. Para demostrarlo utilizaré nuevamente el sensor de presión
y asegurémonos de seleccionar una punta de pincel asimétrica para apreciar mejor el efecto. Como último paso para probarla, debemos elegir en la parte superior en qué sentido queremos reflejar la punta del pincel, ya sea horizontal o verticalmente. Ahora, al presionar suavemente no se reflejará, pero al presionar con fuerza veremos la punta del pincel reflejada. La siguiente opción general es la de suavidad, aunque el nombre puede resultar confuso, ya que podría llevarnos a pensar que nos permite difuminar nuestras pinceladas. Su efecto únicamente se activa al seleccionar una punta del pincel en automático y que utilice el tipo de máscara suave. La opción de suavidad controla mediante sensores la configuración que hayamos establecido en la curva. Para comprobarlo, configuraré la curva para obtener un patrón de suavidad circular en el centro de la punta del pincel. Luego, activaré la opción de suavidad y modificaré la curva para que al pintar con más presión se pierda el suavizado. También podemos quitar el patrón circular y modificar la curva de manera que el pincel tenga bordes suaves con poca presión y bordes definidos al pintar con mucha presión. Ahora pasamos a la opción de rotación, que al igual que las anteriores, nos permite utilizar sensores para afectar el ángulo de la punta del pincel. Esta opción funciona para cualquier tipo de punta de pincel. Para visualizarlo con mayor claridad, aumentaré el espaciado y seleccionaré una punta de pincel que me permita apreciar mejor la rotación. Si dejamos activado el sensor de presión, el ángulo de la punta cambiará según la presión ejercida al pintar, lo que nos dará un trazo o apariencia alternativa ideal para trabajos con pinceladas impredecibles. Aprovecharé este momento para explicar cómo funcionan algunos sensores que no habíamos visto. Cuando se trata de rotación, el sensor más utilizado suele ser el de ángulo de dibujo, ya que no depende necesariamente de sensores específicos en la tableta gráfica. Esto nos permite obtener un resultado similar al utilizar el mouse. Esta opción es muy utilizada en los pinceles de tipo rastrillo. Al activar el sensor de ángulo de dibujo, el software detecta automáticamente ciertos cambios en la dirección o la inclinación del trazo del lápiz mientras dibujamos. Dentro de los parámetros de configuración encontramos la casilla de bloquear, que se encarga de mantener la primera impresión de la punta del pincel, evitando que las siguientes impresiones cambien. También nos encontramos con la casilla de redondear esquinas, que nos permite evitar cambios bruscos en el giro de trazos muy agudos. Esto se logra acumulando más impresiones de la punta del pincel al cambiar de dirección, logrando así una transición más suave. A continuación nos topamos con un control deslizante sin título que muestra un valor predeterminado de 30 grados. Llamaremos a este parámetro ángulo de dibujo, el cual nos permite ajustar cómo Krita interpreta la inclinación del lápiz y cómo afecta los trazos que realizamos. Experimentar con este parámetro puede ayudarnos a encontrar la configuración más adecuada para necesidades específicas, aunque por lo general el valor predeterminado suele ser efectivo. Otro valor disponible es el desplazamiento del ángulo, que nos permite modificar la orientación de la punta del pincel según lo necesitemos para el trazo en cuestión. El sensor de salpicadura borrosa o difuso también suele utilizarse con la opción de rotación, otorgando aleatoriedad a la orientación de la punta del pincel. Esto es ideal para combinar con puntas de pincel diseñadas para texturizar. El sensor de distancia aplicado a la rotación nos permite distribuir la rotación de la punta del pincel a lo largo de un trazo y durante una distancia determinada en píxeles. Con una cuidadosa edición de la curva del sensor,
podemos crear patrones interesantes. Es importante tener en cuenta que a menor distancia se producirán giros más rápidos, mientras que a mayor distancia los giros serán más lentos. Una vez que el trazo cubre la distancia establecida, la punta del pincel dejará de girar. Sin embargo, al activar la casilla de repetir, el giro se mantendrá de manera cíclica mientras pintamos. El sensor de desvanecimiento, aplicado también a la rotación, nos permite obtener un efecto similar, controlando la rotación durante un trazo de pincel en función del tiempo o la distancia. La principal diferencia entre ambos sensores es que el comportamiento del sensor de desvanecimiento será proporcional al tamaño del pincel, mientras que el de distancia dará giros diferentes al cambiar el tamaño del pincel e incluso podría anular por completo el giro, debido a que la duración está establecida en píxeles. La siguiente opción general es nitidez, la cual proporciona un efecto parecido al del filtro umbral, que convierte cualquier imagen en una imagen en blanco y negro, donde el nivel de umbral indica el valor en el que el negro se convierte en blanco. Al activar la nitidez, aplicamos este efecto directamente sobre la punta del pincel, lo cual resulta muy útil para pinceles de pixel art. Dentro de sus parámetros de configuración encontramos fuerza, que nos permite controlar el nivel de umbral y puede ser ajustado mediante sensores. También contamos con la opción de suavizar borde, que controla los píxeles adicionales que no son completamente opacos, añadiendo suavidad al trazo, y esto también puede ser controlado por sensores. Por último, encontraremos una casilla añadida desde Krita 5.1 que aún no está traducida, pero se trata de una casilla que permite alinear el contorno de la vista previa del pincel con la cuadrícula de píxeles. Esta característica resulta muy útil para trabajar con pixel art. Al activarla y reducir el tamaño del pincel, este se moverá teniendo en cuenta la cuadrícula, como si se hubiera activado un mecanismo de magnetismo, facilitando así el proceso de pintura en este estilo. Ahora abordaremos la opción de fuerza de claridad, la cual normalmente no está disponible en la mayoría de los pinceles. Esta función solo opera con puntas de pincel que tengan seleccionado el modo de pincel de tipo mapa de claridad. Su propósito es afectar la intensidad de luminosidad de la punta del pincel mediante sensores. Al activarla, podemos cambiar el contraste de la punta del pincel, de manera que al 100% de fuerza, pintaremos con el efecto completo de la variación de luminosidad de la punta del pincel, mientras que al 0%, el pincel pintará sin ninguna variación de luminosidad. Si combinamos esta opción con algún sensor, podríamos generar pinceladas con un efecto de empaste variable. Para concluir las opciones de la categoría general, encontramos la opción de dispersión, que nos permite configurar la ubicación aleatoria de una pincelada. Este parámetro, al igual que todas las otras opciones que hemos revisado, también puede ser afectado por sensores. Dentro de sus opciones encontramos la cantidad de dispersión, la cual podemos controlar mediante un control deslizante de fuerza. Una fuerza mayor incrementará el rango en el que se podrá crear la impresión de la punta del pincel, mientras que una fuerza menor lo reducirá, dejando las impresiones más cercanas al cursor o punto en el que estamos pintando. En la parte superior podemos elegir el eje sobre el que se creará la dispersión. El eje X representa la dispersión en el ángulo desde el que estamos dibujando, mientras que el eje Y representa la dispersión perpendicular al ángulo de dibujo, teniendo el mayor efecto.
Ahora continuaremos con la categoría de color. La primera opción es fuente, que nos permite elegir el color de origen para la pincelada. Como primera opción tenemos color simple, que tomará el color de primer plano actual. La segunda opción, degradado, tomará el gradiente activo. Por otro lado, la opción aleatoria uniforme dará un color aleatorio a cada impresión de la punta del pincel, mientras que totalmente aleatorio agregará múltiples colores al mismo tiempo en cada impresión de la punta del pincel, dando un aspecto de ruido. La opción de patrón utiliza el patrón activo que se puede elegir desde la barra de herramientas superior. Aquí podemos apreciar que la alineación del patrón será diferente según el trazo, mientras que la última opción, patrón bloqueado, siempre pintará con la misma alineación. Las siguientes opciones de configuración nos permiten utilizar sensores de nuestra tableta gráfica para dibujo, como velocidad, distancia, tiempo y presión, para modificar el comportamiento del color. Por ejemplo, la opción oscurecer nos permitirá oscurecer el color de origen con sensores. En este caso, utilizaré el sensor de presión. Una vez activado, debemos tener en cuenta que el color resultante siempre será muy cercano al negro porque estamos oscureciendo, y además funcionará en conjunto con el tipo de fuente seleccionada. Aunque para algunas opciones de configuración no se admitirán todos los tipos de fuente. A continuación tenemos la opción de mezcla, que nos permite afectar la mezcla del color de origen con sensores. Esta opción funcionará mejor con la fuente de tipo color simple y degradado. Si seleccionamos color simple como fuente, podremos mezclar el color de primer plano y el color de fondo que hayamos seleccionado. Si se selecciona degradado como fuente, podremos pintar mezclando el color a partir del degradado seleccionado en la barra de herramientas superior, según la configuración de los sensores seleccionados. La siguiente opción es la de tono. Antes de explicar en qué consiste, verificaré que los sensores de opacidad y flujo estén desactivados para que no influyan y sea más fácil de visualizar. Esta opción nos permite cambiar el tono del color mediante los sensores. Si presionamos con poca presión, pintará de un color, pero a medida que incrementamos la presión, cambiará el tono con el que estamos pintando. Es probable que los niveles de presión soportados por nuestra tableta influyan para que se pueda cubrir un rango más amplio. El funcionamiento de esta opción será más fácil de entender si visualizamos el selector de color avanzado o círculo cromático, porque los valores que vemos en la curva utilizan grados en lugar de porcentajes. La parte superior de la curva representa el cambio de tono en sentido horario y la parte inferior en sentido antihorario. Hay que tener en cuenta que el color activo siempre representará los 0 grados. Entonces, a partir de este punto, es donde podemos determinar el color con el que pintará nuestro pincel al ejercer poca o mucha presión. Para comprobar el sentido del cambio de color, podemos determinar el color rojo como punto de partida. A partir de ese punto, si nuestra tableta gráfica cubriera todo el rango de presión, estaríamos pintando con un tono cian al pintar con la presión máxima, pero si pintáramos con la presión mínima, deberíamos pintar con el mismo color porque en ambos sentidos llegaríamos a medio círculo partiendo desde el color rojo. Para ponerlo en práctica, quitaremos el factor de transición seleccionando un color directamente desde la curva. Eso lo haremos mediante una línea horizontal colocando ambos nodos a la misma altura. Primero la dejaremos en 0 grados y esto pintará con el color rojo porque es nuestro color activo. Después subiremos la línea
hasta los 180 grados para que al pintar nos dé un color cian. Ahora la bajamos hasta menos 180 grados y comprobamos que pinta con el mismo color que corresponde al lado opuesto del color activo, que es el rojo. Esto también lo podemos hacer con 90 grados en ambos sentidos para comprobar que corresponde con el color que se encuentra en esa posición. Podemos seguir haciendo esto con más valores para entender mejor cómo funciona el cambio de tono. En conclusión, la opción de tono nos permitirá establecer un rango para el cambio de tono y vincularlo con algún sensor. Ahora abordaremos la opción de saturación. En este caso podremos determinar la viveza o palidez de un color. Todo dependerá de la curva seleccionada. Los indicadores de la curva nos indican que una presión media equivale al color activo seleccionado, mientras que al pintar con poca presión, obtendremos un color de menor saturación. Pero al ejercer más presión conseguiremos un color más vivo o intenso, es decir, más saturado. La opción de valor se refiere a la claridad u oscuridad de un color, independientemente de su saturación o tono. Al activar esta opción y utilizar el sensor de presión, es como si añadiéramos un poco de color negro o blanco a nuestras pinceladas, dependiendo del ajuste de curva seleccionado. Continuamos con la opción de aerógrafo, que seguramente nos resultará conocido si estamos familiarizados con técnicas de pintura. El aerógrafo es una herramienta que utiliza aire comprimido para pulverizar pintura sobre una superficie, permitiendo lograr acabados suaves y precisos. Al activar esta opción en Krita, debemos considerar también activar la opacidad o el flujo para visualizar mejor el efecto. Notaremos que al dar clic sostenido y mantenerlo en la misma posición, el color se seguirá agregando al lienzo, similar a como lo hace un aerógrafo en el mundo real al mantener presionado el gatillo. Si comparamos el efecto con esta opción activada y desactivada, notaremos que con el aerógrafo activado, la marca del pincel tiende a expandirse un poco, simulando que la pintura se acumuló. Cuanto menor sea la tasa, más lento se agregará el color. También encontraremos una casilla llamada Ignorar el espaciado, que si se activa, ignorará el valor especificado en la configuración de la punta de pincel, y el espaciado dependerá únicamente de la tasa especificada. La opción de aerógrafo no cuenta con sensores, pero encontraremos una opción llamada tasa, que servirá para controlar el valor de tasa del aerógrafo mediante sensores. Por ejemplo, podemos establecer el sensor de presión para controlar la tasa, activar la casilla de Ignorar el espaciado y elegir un valor de tasa que apenas nos permita dibujar una línea continua. De esta manera, al utilizar la presión para controlar la tasa, obtendremos una variación en el espaciado según la presión ejercida. Como última opción de la categoría de color, nos encontraremos con la opción Modo de pintura, que presenta dos modalidades, acumulativo y lavado. La primera opción va acumulando color mientras se pinta un trazo, mientras que la segunda opción le da un color uniforme en un trazo, aunque pasemos por encima del mismo sitio una y otra vez. Para entenderlo mejor, en esta ocasión utilizaremos el mouse y un valor de opacidad muy bajo. Al activar el modo de pintura acumulativo y comenzar a pintar en un solo trazo, notaremos cómo el color se va acumulando sin importar que se trate del mismo trazo. Luego, al aumentar un poco la opacidad, activamos el modo de pintura lavado y comenzamos a pintar en un solo trazo, pasando por el mismo sitio varias veces. Con esto comprobamos que la opción de lavado no nos permite acumular color
y nos da un color uniforme para cada trazo. Ahora pasamos a la categoría de textura, donde encontraremos la opción de patrón. Al activarla veremos dos pestañas, una de textura y otra de opciones. La pestaña de textura nos permitirá seleccionar un patrón o textura para aplicar. Los patrones se utilizan para rellenar áreas con texturas repetitivas o diseños específicos, y al integrarlos en la configuración de un pincel, pueden crear efectos interesantes, simulando que estamos pintando sobre una superficie no completamente lisa. Los patrones se organizan y filtran de manera similar a las puntas de pincel, permitiendo seleccionar paquetes de recursos, importar nuevos patrones y eliminarlos. En la pestaña de opciones podemos configurar la manera en que se aplican estos patrones. El primer parámetro que encontramos es el modo de textura, que ofrece diversas opciones como multiplicar, sustraer, mapa de claridad, entre otros. Cada modo tiene un efecto diferente en la aplicación del patrón sobre la pintura. Para comprender con mayor claridad las variaciones que cada uno de estos modos de textura nos brinda, activaré la opción de fuerza y estableceré un valor del 25%. Multiplicar utiliza la multiplicación alfa para determinar el efecto de la textura, dando un efecto suave. Sustraer emplea la resta para determinar el efecto de la textura, produciendo una sensación más áspera y texturizada. Mapa de claridad aplica valores de luminosidad de la textura a la pintura, útil para simular papel, lienzo o pintar texturas específicas como corteza de un árbol, escamas o piel de reptil. Mapa de degradado asigna valores de gris y luminosidad de la textura al degradado seleccionado, ideal para texturas con múltiples colores. Oscurecer. Elige el valor alfa mínimo entre la punta del pincel y la textura, dando un efecto de textura que hace agujeros en áreas opacas. Superponer aplica la textura suavemente en zonas semitransparentes de la punta del pincel, similar a multiplicar pero permitiendo una cobertura total con valores de fuerza altos. Blanqueo de color. Produce características con bordes duros en la punta del pincel, haciendo más opacas las áreas donde la textura es más brillante. Quemar. Produce agujeros con bordes duros en la punta del pincel, haciendo más transparentes las áreas donde la textura es más oscura. Blanqueo lineal. Similar al blanqueo de color, pero con mayor opacidad en la punta del pincel. El quemado lineal es similar a quemar, pero con menos opacidad y similar al modo restar, pero con la textura invertida. Mezcla fuerte, Photoshop. Produce un resultado similar al quemado o quemado lineal, permitiendo una cobertura total con valores de fuerza altos. Los bordes resultantes son muy duros. Mezcla fuerte más suave. Intenta emular una mezcla fuerte, pero con bordes más suavizados. Altura. Similar al modo restar, pero con mayor rango de posibilidades a la hora de aplicar la fuerza, permitiendo una cobertura total con una sola pasada. Altura lineal. Igual que altura, pero combinado con multiplicar para lograr transiciones más suaves. Altura Photoshop. Similar al modo restar, pero con mayor rango de posibilidades en la aplicación de la intensidad, intentando emular el modo de altura presente en Photoshop. Altura lineal basada en Photoshop. Igual que altura Photoshop, pero combinado con multiplicar para transiciones más suaves. En cuanto a los otros parámetros,
Primero encontramos la opción de escala. Un valor de 1 representa una escala del 100%, es decir, el tamaño original del patrón. A la derecha se despliega un factor multiplicador de la escala seleccionada. Al seleccionar el valor por 1, establece el límite de escala máximo en 2. Por ejemplo, si elegimos por 10, el límite de escala se incrementará a 20, mientras que por 0.1 resultará en un rango de escala muy pequeño. Es crucial tener en cuenta que con valores de escala muy bajos, es probable que se experimente una disminución en el rendimiento del pincel, ya que el patrón se repetirá más veces. Después nos encontramos con los parámetros de brillo y contraste, los cuales nos brindan la capacidad de ajustar el patrón mediante un sencillo filtro de brillo y contraste. Esto facilita su uso y combinación con los diversos modos de pintura disponibles. El parámetro de punto neutral permite ajustar el valor de gris considerado neutro en la textura. Un valor de 0.5 mantiene la textura sin cambios. Valores más altos oscurecen la textura, mientras que valores más bajos la aclara. Su funcionamiento difiere un poco de la opción de brillo, ya que opera específicamente con los valores de gris. Otro parámetro importante es la política de recorte, que determina qué rango y dónde afectará la fuerza al resultado texturizado. Este rango se establece mediante un control deslizante en escala de grises en el apartado de recorte. El espacio entre estos selectores delimita el rango de escala de grises al que se restringirá la textura. Esto también afecta el límite de fuerza. Esta configuración solo funcionará si se activa alguna modalidad de corte dentro de las opciones de política de recorte, ya que por defecto estará desactivada, lo que significa que no se aplicará ningún corte y se utilizará todo el rango disponible para la textura del pincel. Antes de continuar, sugiero realizar algunos ajustes al pincel para comprender mejor el efecto de la política de corte. En primer lugar, elija una punta de pincel predefinida, de preferencia asimétrica o con una silueta distintiva. Luego, selecciona un patrón geométrico o uno con mucho espacio en blanco. Ahora volvamos a las opciones de política de corte y elijamos pincel de corte. Ajusta el rango de corte y haz clic en el mismo lugar varias veces para visualizar el efecto. Esta opción, pincel de corte, se utiliza para recortar la punta del pincel. Repite el proceso, pero esta vez activa la opción patrón de corte y verás cómo esta opción corta el patrón de la punta del pincel. Por último, están disponibles las opciones de desplazamiento, que nos permiten recorrer la posición del patrón o textura seleccionada. Además, podemos activar casillas para obtener un desplazamiento aleatorio. Esto significa que, si se activa, se elegirá un valor de desplazamiento al azar en cada pincelada que se realice, lo que permite generar más variedad en las texturas del pincel porque no coincidirán siempre con la misma posición del patrón de pinceladas anteriores. Debajo de las opciones de desplazamiento, también encontraremos una casilla que nos permite invertir el patrón. La opción de fuerza, aunque ya la hemos activado y utilizado, nos permite configurar la textura con los sensores. Además, nos permite emplear el corte para dibujar continuamente valores más claros de la textura, lo que se traduce en un resultado más oscuro u opaco al pintar. Para los modos de mapa de luminosidad y mapa de degradado, la fuerza controla la cantidad de textura que se aplica en comparación con la cantidad del color de pintura seleccionado que se transmite.
El apartado de pincel enmascarado es una característica exclusiva del motor de Pixel. Los pinceles enmascarados nos permiten combinar dos puntas de pincel en un solo trazo, lo que puede resultar confuso al principio. Para ello seleccionaré un pincel de punta redonda y realizaré algunas configuraciones. Primero configuraremos la primera punta de pincel. Tenemos 3 opciones disponibles, pero elegiré una punta de pincel predefinida. Realizaré un trazo para probar el efecto. Antes de activar la segunda punta del pincel, es recomendable revisar el modo de pintura seleccionado, ya que el pincel enmascarado funcionará mejor en el modo de pintura lavado. La segunda punta de pincel actuará como una máscara para la punta de pincel principal. Al igual que con la punta de pincel normal, podemos elegir cualquier punta de pincel y ajustar su tamaño, espaciado y rotación. El tamaño del pincel de enmascaramiento es relativo al tamaño del pincel principal. Esto significa que cuando cambiemos el tamaño del pincel, la punta de enmascaramiento se ajustará para mantener la proporción. Al igual que con la punta de pincel principal, aquí también encontraremos algunas opciones disponibles que nos permitirán utilizar los sensores. La única diferencia que encontraremos en la punta de pincel dentro de la sección de pincel enmascarado es un menú desplegable sobre los modos de fusión que sirve para cambiar la forma en que se combinan las puntas. Recomiendo experimentar con estos modos hasta encontrar alguna combinación interesante. El motor de pincel Malcha de color es una herramienta poderosa para la pintura digital que nos permite mezclar colores, emborronando u opacando. Este motor ofrece opciones únicas que revisaremos detalladamente. Para un mejor entendimiento, sugiero que una vez seleccionado un pincel de esta categoría, descartemos todas las opciones que ya se explicaron previamente y nos enfoquemos en las opciones restantes de este motor, para revisar lo que aporta cada opción de manera aislada. Una de las primeras opciones que encontraremos es la longitud de la mancha, que nos permite configurar cuánto podemos extender la pintura al pasar el pincel por una zona con color. Esta longitud puede ser ajustada mediante sensores y curvas, lo que permite variar el efecto según el sensor utilizado. Dentro de sus parámetros de configuración encontraremos 2 modos de manchado, el modo manchar y el modo atenuar. En ambos casos, el difuminado se verá muy afectado tanto por el espaciado como por la opacidad. Por lo tanto, si modificamos la opción de opacidad, esta afectará la intensidad del difuminado, como se puede apreciar en pantalla. Mientras que el espaciado controlará cuántos toques se colocan y, por tanto, cuántas muestras se hacen. Con el modo manchar, obtendremos un resultado más suave o ligero, ideal para hacer pinceles que den una sensación de aceite muy empastado, y para el modo atenuar, obtendremos un resultado más opaco, como si pudiéramos extender más la pintura. Es ideal para un tipo de pintura más suave. El control deslizante de fuerza también afecta la longitud del difuminado, donde el difuminado al 100% nunca disminuirá, pero por debajo de esa cifra, la longitud del difuminado se reducirá según el espaciado y la opacidad. Por lo tanto, es recomendable experimentar con estos parámetros para lograr la configuración óptima según el tipo de pincelada deseada. En la parte superior tenemos la casilla traducida como alfa de manchado, que controla si la transparencia de los píxeles difuminados se tiene en cuenta al momento de pintar. Esto puede resultar útil para conseguir un efecto más opaco, como si se aplicaran capas gruesas de pintura sin perder el efecto difuminado. Se puede observar la comparativa con la casilla activada y desactivada.
Tenemos también otra casilla que nos permite habilitar un nuevo algoritmo de manchado, agregado desde Krita 5. Aunque inicialmente se agregó para permitir modos de luminosidad y degradado en el difuminado de color, también destaca por su velocidad y una mejor separación entre la velocidad de color y la longitud del difuminado. Aquí también se menciona que será necesario activar esta casilla para los pinceles de imagen a color, mapa de claridad y mapa de degradado. Otra opción disponible es el radio de la mancha o radio de difuminado, que nos permite muestrear un radio más grande cuando se utiliza la longitud del difuminado en el modo atenuar. Para mostrar cómo afecta este valor, primero debemos asegurarnos de elegir el modo de manchado atenuar, ya que de lo contrario no notaremos cambio alguno. Podemos desactivar la casilla de longitud de la mancha para que no utilice sensores, activar el radio de la mancha y probar con distintos porcentajes de fuerza para ver cómo cambia el radio de difuminado. Además de mezclar los colores, también podemos asignar qué cantidad del color de primer plano se agrega a la mezcla de difuminado. Esto se puede configurar en la opción de proporción de color, donde podríamos activar el sensor de presión para que al presionar suavemente únicamente mezcle los colores existentes y a medida que ejerzamos más presión vaya agregando color de primer plano. Una opción disponible a partir de Krita 5 es la de grosor de la pintura, que probablemente nos aparezca desactivada. Esto se debe a que el pincel debe estar en modo claridad para que se pueda aplicar, y para eso requerimos de una punta de pincel que nos permita esa configuración. Una vez cambiado el modo del pincel a mapa de claridad, la opción de grosor de la pintura estará activada. Esto afecta la fuerza con la que los modos de iluminación afectan el color actual. Debido a que este motor de pincel sirve para manchar o difuminar, lo que realmente sucede es que la parte de luminosidad se pinta en un mapa de altura separado. Esto evita que las sombras y las luces de la punta del pincel de luminosidad actual se mezclen con la mancha, evitando que al difuminar todas las manchas se vuelvan blancas o negras. Con el parámetro de fuerza podemos establecer cuál será el espesor máximo de la pintura, además de poder utilizarlo con algún sensor. Un valor grande significa mayor grosor o espesor. Existen dos modos para manejar el grosor de la pintura, y afectan la forma en que se combinan las pinceladas de grosor menor sobre las de grosor mayor. El primero es sobreescribir el espesor de pintura existente. En este modo, el valor de luminosidad de la pincelada anula el valor que había antes, suavizando efectivamente la pintura anterior si el valor de espesor actual es bajo. Por ejemplo, si pintamos con un grosor de pintura al 100% y luego lo reducimos para pintar encima, estas nuevas pinceladas reemplazarán por completo el espesor mayor. Cuando tenemos este modo de grosor seleccionado, la única manera de evitar que un espesor menor cubra completamente la pintura más gruesa es mediante la reducción de la opacidad. Esto permitirá que se mezcle con la altura de la pintura anterior, aunque también reducirá el color. Este modo es útil para un pincel que puede pintar con grosor, pero que también puede suavizar la pintura existente si lo deseamos. El segundo modo de grosor es pintar sobre el grosor de la pintura existente. Aquí el valor de luminosidad se combina con los valores anteriores según la longitud de la mancha. Esto automáticamente elimina la necesidad de utilizar la opacidad para que los trazos de menor espesor se fusionen con las pinceladas anteriores, con la ventaja de que no afecta el color. En conclusión, si queremos que las pinceladas de menor espesor se combinen con pinceladas más espesas,
podemos dejarlo en sobreescribir y complementar con la opacidad para combinarlas. Pero si elegimos pintar sobre el grosor de la pintura existente, debemos utilizar la longitud de la mancha en lugar de la opacidad para evitar reducciones de color. Ahora pasemos a la opción Modo de superposición. Aquí debemos tener en cuenta que debido a que este mapa de altura solo existe para la capa que se está editando actualmente, los pinceles con una punta configurada en el modo del pincel, mapa de claridad o que tengan activo el grosor de la pintura no se podrán usar junto con la opción Modo de superposición. El modo de superposición está relacionado con las capas. Cuando se encuentra desactivada la casilla, podemos pintar y difuminar en las diferentes capas de manera independiente, pero cuando se activa esta opción, además de pintar en la capa actual, también usará todas las capas visibles para el difuminado o manchado. También se coloca una nota donde se menciona que este modo solo es capaz de trabajar correctamente con un fondo opaco, por lo que siempre es recomendable tener una capa de fondo. Una recomendación general para este tipo de pinceles, independientemente de que se tenga activado o no el modo de superposición, es que si vamos a utilizarlo para pintar sobre capas transparentes, siempre hay que asegurarnos de elegir primero el color de fondo que nos interesa utilizar. Esto se debe a que, si comenzamos a pintar con un fondo blanco y después decidimos cambiar el color de fondo, notaremos un gran cambio y probablemente no se verá tan bien como se veía con fondo blanco. Así que la solución sería asegurarnos de colorear primero el área de trabajo y después pintar en otras capas, porque este tipo de pinceles se mezcla con la transparencia. Como podemos apreciar, el motor mancha de color comparte varias opciones con el motor de píxel. Sin embargo, debido a los efectos de difuminado de este motor, el resultado en algunos casos puede ser diferente. En particular, la opción de dispersar se vuelve mucho más significativa, ya que el pincel recoge los colores dentro de una cierta distancia, no el color directamente debajo del pincel. Por último, encontraremos una opción de degradado que nos permitirá utilizar el degradado activo por medio de los diferentes sensores. El motor de diseño es un motor de pinceles basado en líneas, muy desordenado y al mismo tiempo muy divertido. Seleccionaré el primer pincel que aparece en la lista para realizar la explicación. Este motor está formado por dos tipos de líneas. Las líneas de conexión, que corresponden a los trazos principales que vamos realizando, y las líneas curvas, que corresponden a las líneas que se forman entre las líneas de conexión. De este motor, la primera opción que destacaré es la de tamaño del pincel, porque desde aquí podremos configurar el ancho de las líneas renderizadas. Es preferible dejar este parámetro con un valor bajo para generar líneas muy delgadas, porque de lo contrario los trazos se verán muy saturados. Aquí también encontraremos la escala de desplazamiento que actúa cuando se forman las líneas curvas, determinando la distancia aproximada entre las líneas curvas y las líneas de conexión. Esto puede parecer un poco confuso debido a que un valor de 0% y un valor de 100% dan resultados similares. Lo mismo sucede para un valor de 30% y 70%. Entonces, el rango real en el que veremos cambios notables está entre el 50% y el 200%. Una escala de desplazamiento al 0 y 100% corresponde a las líneas curvas que tocan exactamente las líneas de conexión. Por encima del 100%, las líneas curvas irán más allá de las líneas de conexión, formando un efecto difuso.
También tenemos un parámetro para controlar la densidad de las líneas curvas. Este se ve muy afectado por la punta del pincel, pero básicamente a mayor densidad tendremos mayor cantidad de líneas. En la parte de abajo encontraremos varias casillas. La primera nos permite utilizar la densidad de la distancia, lo que quiere decir que cuanto más alejada esté la línea activa de conexión del área de efecto, menor será la densidad de las líneas curvas resultantes. Pasemos ahora a una de las casillas que considero más importantes. Esta es la de magnetizar, que en este pincel ya está activada por defecto. Esta casilla, cuando está activada, hace que se formen líneas curvas entre dos secciones de líneas de conexión cercanas, como si las líneas curvas se sintieran atraídas por ellas como imanes. En caso de desactivar la magnetización, las líneas curvas solo se formarán a ambos lados de la línea de conexión cuando otra parte esté cerca, pero las líneas curvas ya no se conectan. La opción RGB aleatorio sirve para generar algunas ligeras variaciones RGB. Si la desactivamos, estaremos pintando únicamente con el color de primer plano seleccionado. El siguiente parámetro hace que las líneas curvas adquieran una opacidad aleatoria, aunque esto es apenas visible, así que para el ejemplo incrementaré el ancho de línea. La opacidad basada en la distancia hace referencia a cuando movemos el lápiz rápidamente al pintar. Esto hará que la opacidad se calcule en función de la distancia desde el centro del área del efecto. El modo simple está relacionado con el rendimiento y no afecta de una manera visible. Es recomendable activar esta opción para pinceles grandes o líneas gruesas porque nos dará un renderizado más rápido. Ahora pasemos a la opción Pintar la línea de conexión. Lo que parece ser la línea de conexión suele estar formada por una línea de conexión real y muchas líneas curvas más pequeñas. Las pequeñas líneas curvas constituyen la mayor parte de la línea. Por esta razón, no vamos a percibir cambio alguno en este momento si la desactivamos y activamos. La única vez que esta opción hará una diferencia visible es si estamos dibujando con un valor de densidad muy cercano a cero y con un ancho de línea grueso. El resto del tiempo, esta opción no hará una diferencia visible. Como última opción tenemos la casilla de suavizado. Esto mejora la apariencia de las líneas, dando una sensación más suave. Esta opción se incorporó a partir de Krita 5.1. Dentro de las opciones que tenemos disponibles para utilizar los sensores, se encuentran algunos de los parámetros que acabamos de ver. Por ejemplo, podríamos activar los sensores para controlar el ancho de línea, escala de desplazamiento y la densidad. Hay que tomar en cuenta que para poder apreciar un cambio en el ancho de línea al utilizar los sensores, primero tendríamos que aumentar el valor desde la opción que se encuentra en tamaño del pincel, porque este sería el valor máximo tomado en cuenta por los sensores. Ahora tenemos el motor de pincel rápido, inspirado en el flujo de trabajo típico de los artistas que trabajan con medios tradicionales. Este enfoque se basa en el uso de un pincel grande y simple, similar a un marcador para rellenar grandes áreas rápidamente. El motor de pincel rápido es notablemente sencillo pero eficaz, ofreciendo un rendimiento óptimo en comparación con otros motores de pincel. No hay nuevos parámetros que explicar aquí, ya que solo se pueden ajustar el tamaño, el modo de fusión y el espaciado. Aunque esta simplicidad limita las opciones de personalización, permite realizar importantes optimizaciones que no son posibles con los otros motores de pincel. El motor de pincel de cerdas está diseñado para simular los pinceles de la vida real
mediante la representación de las rayas de sus cerdas. En este tipo de pinceles, la punta del pincel define las áreas mediante cerdas, y aunque podemos elegir cualquiera de las tres opciones de punta de pincel, es importante considerar que las formas predefinidas complejas pueden ralentizar el dibujo y hacer que los detalles de la punta no siempre sean visibles. Por lo tanto, se recomienda utilizar una punta de tipo automático o predefinida, pero asegurándonos de que sea simple para no afectar el rendimiento. Las áreas de menor opacidad o color de una punta de pincel tendrán cerdas de menor opacidad, lo que puede dar la ilusión de que las áreas de menor opacidad tienen menos cerdas. A continuación, probaré distintas puntas de pincel y trazaré algunas líneas con el mouse para que podamos observar la relación entre opacidad, cerdas y puntas de pincel. Otro aspecto importante a tener en cuenta en este motor es que en las puntas de pincel de tipo automático aparecerán menos parámetros de configuración que en otros motores que ya hemos visto. Ya analizamos cómo interpreta este motor las puntas de pincel, pero el punto principal de este motor se encuentra en las opciones de cerdas, donde encontraremos los siguientes parámetros. El parámetro de escala podemos compararlo con el hecho de presionar un pincel para separar las cerdas. Los valores más altos básicamente nos darán pinceles más grandes y cerdas más espaciadas. Por ejemplo, un valor de 4 multiplicará el tamaño del pincel por 4, pero las cerdas estarán 4 veces más separadas. Si queremos un pincel denso, es decir, con cerdas más concentradas en el centro, tendremos que usar valores pequeños. Los valores negativos tienen el mismo efecto que los valores positivos correspondientes. Por lo tanto, -1 parecerá 1. El desplazamiento aleatorio sirve para añadir un aspecto irregular a las líneas de arrastre. Un valor de 0 hará que las líneas permanezcan alineadas paralelamente, mientras que con otros valores, las cerdas se desplazan aleatoriamente. Los valores grandes aumentarán un poco el tamaño del pincel debido a la dispersión de las cerdas, pero no mucho. Proyectar introduce un ángulo en el pincel, como si estuviéramos dibujando con un pincel ovalado. La densidad controla la cantidad de cerdas en un área fija, mientras que la escala controla la separación de las cerdas. Además de estos parámetros, encontraremos una serie de casillas. Presión del ratón sirve para mapear el parámetro de escala a la velocidad del mouse, simulando así la presión con una tableta gráfica. No influye en la presión de entrada que le podemos asignar a las opciones de tamaño, opacidad y rotación. Umbral. Al activarlo, solo se pintarán las cerdas que sean capaces de tocar el lienzo. Sería más notorio si nuestra tableta de dibujo cuenta con sensores de inclinación. Conectar cerdas o puntas. Produce líneas en diferentes direcciones. Se recomienda dejar esta casilla activada para evitar irregularidades en el inicio y fin de los trazos. Suavizado de bordes. Reduce el efecto irregular de las líneas. Composición de cerdas. Compone los colores de las cerdas en un solo toque, aunque el efecto es imperceptible y no queda muy clara su funcionalidad. En la sección de color encontraremos una opción especial sobre el agotamiento de la tinta, que nos servirá para simular el agotamiento de la tinta a lo largo del tiempo de dibujo. Aquí la curva de agotamiento de la tinta nos permitirá configurar la velocidad de agotamiento. Una línea recta diagonal representa un agotamiento a una velocidad constante, lo que resulta en un agotamiento de tinta uniforme. Manipulando la dirección de la curva, podemos aumentar o disminuir la velocidad de agotamiento de la tinta.
Al lado de la curva encontraremos un campo que nos permite establecer la cantidad de tinta, lo que determina cuánto tiempo se mantendrá el pincel con tinta, a diferencia de la curva que nos permite manipular la velocidad del agotamiento. Además de estos ajustes, encontraremos 3 casillas. Es probable que la casilla de opacidad esté activada. Esta hace que el pincel se vuelva transparente para simular que se está agotando la tinta. También podemos activar la casilla de saturación, que desatura el color del pincel para complementar el efecto de agotamiento de la tinta. Podemos observar cómo el trazo comienza con color y termina convirtiéndose en gris. La tercera casilla se llama empapar de tinta y hace que las cerdas del cepillo tomen los colores de la primera zona que tocan. Dado que este tipo de pinceles se compone de cerdas independientes, básicamente podemos aplicar varios colores al mismo tiempo, dependiendo de la zona con la que hagan contacto las cerdas del pincel. Hay que tener en cuenta que si activamos esta casilla y estamos pintando sobre una capa con transparencia, algunas pinceladas podrían tomar el color negro debido a la transparencia. Recomiendo utilizar esta opción cuando queremos pintar en una sola capa y sin transparencia, lo que nos permite generar pinceladas más expresivas. Por último, encontraremos otra casilla de saturación ponderada en la parte de abajo. Esta casilla no reemplaza la casilla de saturación, por lo que ambas deben estar activadas para que los parámetros funcionen correctamente. La saturación ponderada nos permite manipular el nivel de influencia que tendrán algunas características para controlar la saturación. Cada uno de estos porcentajes está vinculado a los valores establecidos en características como la presión de la pluma, la cantidad de tinta, longitud de las cerdas y la curva de agotamiento. Por ejemplo, si no deseamos que la saturación tome en cuenta la presión de la pluma, podemos bajar este valor a 0% y notaremos que el color no se desatura al pintar con diferente presión. Recomiendo experimentar con distintas combinaciones hasta encontrar algún valor interesante. Para comprender cómo afecta cada porcentaje de manera independiente, podemos iniciar estableciendo todos al 0% y luego subir de manera individual uno por uno para realizar pruebas. Además, desactivar la opacidad puede ayudarnos a tener una mejor percepción de los cambios en la saturación. El siguiente motor es el de forma, ideal para sembrar el caos y obtener siluetas que ayudan en la búsqueda de formas primarias dentro del proceso de ideación. Los parámetros característicos de este motor se encuentran en opción de experimentación y están divididos en 3 áreas. La primera es creación de forma, donde encontramos 2 parámetros habilitables, velocidad y suavidad. El parámetro de velocidad hace que el contorno de salida sea irregular. Cuanto más alto sea este valor, mayor será la irregularidad del contorno. Si activamos la casilla de suavidad, el contorno de salida se suavizará. Esto ralentizará el pincel, es decir, sentirás que el trazo no se forma a la misma velocidad a la que mueves el cursor, pero los trazos generados no tendrán irregularidad. Ambos parámetros se pueden combinar. La segunda área es la de postprocesado, donde encontramos el parámetro de desplazar. Esta característica es muy interesante, ya que si la activamos, se generará un desplazamiento del trazo que dependerá de la velocidad a la que tracemos. Cuanto más lento sea el movimiento, mayor será el desplazamiento y la expansión. Por otro lado, los movimientos rápidos encogerán la forma. La casilla de relleno sinuoso
nos permite cambiar la forma en que se rellenan las áreas cerradas de los trazos. Por defecto, Krita usa la regla de relleno par-impar, lo que hace que las zonas donde se cruzan las líneas queden transparentes. Sin embargo, si activamos la opción de relleno sinuoso, Krita usará la regla de relleno no cero, que rellena todas las áreas cerradas, sin importar si se cruzan o no. Así, si dibujamos un 8 pasando varias veces por el mismo lugar, el centro se rellenará también. La opción de bordes duros elimina el suavizado de los bordes para obtener una línea pixelada. Por último, encontraremos el estilo de relleno, que nos permite trabajar con el color de primer plano o con un patrón global. Este último puede cambiarse desde la parte superior en la barra de pinceles. Vamos a revisar las características del motor pulverizador. En la primera opción, denominada área del pulverizador, podemos establecer diferentes propiedades relacionadas con el área en la que se distribuyen las partículas y cómo se distribuyen. Esta área se divide en dos secciones. La primera sección es área, donde encontramos el parámetro de diámetro, que determina el tamaño del área en la que se distribuirán las partículas. El segundo parámetro, denominado relación de aspecto, se refiere a la forma que tendrá dicha área de distribución. Para entender mejor la diferencia entre el diámetro y la relación de aspecto, podemos aumentar la cantidad de partículas. Un valor de 1 hará que la relación de aspecto sea completamente circular, mientras que un valor de 0 hará que el área de distribución de las partículas se compacte casi de manera lineal. Por otro lado, un valor de 2 dará como resultado una distribución ovalada. El siguiente parámetro es el ángulo. Para que este valor surta efecto, la relación de aspecto debe ser mayor o menor a 1, ya que un valor de 1 corresponde a un aspecto circular y sería difícil notar un cambio. Aquí podemos utilizar la perilla para seleccionar un ángulo, escribir el valor exacto o utilizar los botones que nos permiten voltear el ángulo en diferentes direcciones. La escala puede resultar un parámetro confuso, ya que está estrechamente relacionado con el diámetro, y de hecho sirve para ampliar el diámetro. Por ejemplo, si establecemos el diámetro en 60, notaremos que al pintar hay espacios entre ciertas partes del trazo, lo que da la impresión de que no es una línea continua. Sin embargo, si reducimos el diámetro a un valor de 10 y volvemos a pintar, obtendremos un trazo sin espacios, pero perderemos un poco el efecto de dispersión debido a que las partículas se están dispersando en un espacio más reducido. Y aquí es donde podemos combinar el parámetro de escala para obtener una variación más interesante. Al aumentar el valor de escala, notaremos que en cada incremento seguimos conservando una línea continua con bordes irregulares, donde lo único que cambia es el grosor del trazo y no la dispersión de las partículas. El siguiente parámetro nos permite ajustar el espaciado de la pulverización del diámetro. Si dejamos este valor en 0, obtendremos una mayor cantidad de partículas durante el trazo, lo que dará la sensación de un trazo más saturado, incluso si no hemos modificado el diámetro o la escala. Por otro lado, un espaciado grande producirá menos partículas a lo largo del trazo, lo que resultará en una línea menos continua. La mejor manera de comprender y diferenciar estos parámetros es experimentando con ellos. Finalmente tenemos la opción de movimiento fluctuante, que desplaza el área de pulverización y aumenta la aleatoriedad.
Un valor muy alto es ideal cuando queremos aplicar texturas donde no se perciba el trazo del pincel. Pasemos ahora a la segunda sección, que contiene los parámetros para configurar las partículas. El primer apartado es para establecer la cantidad de partículas y nos ofrece dos opciones, cantidad y densidad. La diferencia radica en que si elegimos cantidad, podemos establecer un número específico, mientras que densidad utiliza porcentajes para definir la cantidad de partículas. Ahora contamos con un apartado de distribución que se incorporó en Krita desde la versión 5.1. Aquí podemos determinar cómo se distribuyen las partículas en el área de pulverización. Sin embargo, al principio puede resultar difícil notar algún cambio al experimentar con estos valores. Por lo tanto, recomiendo que antes de probar estas opciones, incrementemos la cantidad de partículas para que nos permita visualizar los cambios en la distribución. Además, elegir un diámetro por encima de 80 también facilitará la observación de los cambios. Ahora regresemos a la sección de distribución, la cual presenta dos apartados debido a que las partículas se distribuyen utilizando coordenadas polares. El primer segmento nos permite establecer diferentes distribuciones para el ángulo, mientras que el segundo de distribución radial nos permite establecer diferentes distribuciones para la distancia de las partículas con respecto al centro del área de pulverización. En la distribución angular, podemos establecer cómo se distribuyen las partículas alrededor del centro utilizando dos opciones. Distribución uniforme, como su nombre indica, distribuye las partículas de manera uniforme. Cada ángulo tiene la misma probabilidad de recibir una partícula, lo que resulta en un aspecto redondo, como si las partículas se emitieran en todas las direcciones desde un punto central. La distribución de curva permite establecer una curva personalizada para determinar cómo se distribuyen las partículas. En esta curva, el lado izquierdo representa un ángulo de 0 grados y el lado derecho un ángulo de 360 grados. Los valores más altos en la dirección vertical indican una mayor probabilidad de que una partícula termine en ese ángulo específico. En la zona de pulverización, el ángulo aumenta en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, si queremos que solo se emitan partículas en un semicírculo, debemos aplanar la primera mitad de la curva hasta abajo, ya que esto corresponde a los 180 grados del semicírculo que no tendrán partículas. Si deseamos establecer que en ese semicírculo la parte central tenga menos partículas que los extremos, podemos agregar un nuevo nodo a la curva haciendo clic en ella y luego bajarlo para reducir la probabilidad de que las partículas terminen en ese ángulo específico. Este ajuste dará como resultado un semicírculo con una distribución desigual de partículas. Siempre que trabajemos con curvas de este tipo, podemos eliminar nodos simplemente seleccionándolos y arrastrándolos fuera de la curva. Cuando se activa la distribución angular de curva, aparece una opción debajo de la curva llamada Repetir. Esta opción hace que la curva se repita varias veces de 0 a 360 grados, lo que simplifica la creación de patrones complejos sin la necesidad de agregar múltiples nodos a la curva. Ahora en la distribución radial, podemos especificar cómo se distribuyen las partículas desde el centro hacia el borde del área de pulverización utilizando una de las 4 opciones disponibles. La distribución radial uniforme distribuye las partículas uniformemente, lo que resulta en una forma circular con partículas perfectamente distribuidas. La opción dispersión con sesgo centrado asegura la compatibilidad con los pinceles anteriores a la versión 5.1. activando el antiguo comportamiento en el que las partículas se acumulaban más hacia el centro del área del pulverizador. La distribución radial gaussiana permite establecer la desviación estándar, donde los valores más altos distribuyen las partículas de manera más amplia.
La distribución radial de cúmulo permite concentrar rápidamente las partículas hacia el centro o hacia el borde del área de pulverización. Por defecto, el rango de valores se establece como un subintervalo que va de -10 a 10, pero se puede cambiar por un intervalo completo que va de -100 a 100, haciendo clic en el pequeño círculo del lado derecho. Cuando ajustamos la cantidad de acumulación hacia valores positivos, las partículas se concentran hacia el centro del área de pulverización. Por otro lado, valores negativos harán que las partículas se concentren hacia el borde del área de pulverización. Valores cercanos a cero resultarán en una dispersión más uniforme de las partículas. Ahora exploremos la distribución radial con curva. En este caso, enfrentamos una situación similar a la distribución angular con curva, pero ahora el lado izquierdo de la curva representa el centro del área de pulverización, mientras que el lado derecho representa su borde. Los valores más altos en la dirección vertical indican una mayor probabilidad de que una partícula termine a esa distancia específica. Para ilustrar esto, consideremos un ejemplo donde queremos formar un aro de partículas. Si el lado izquierdo de la curva representa el centro, debemos desplazar el nodo izquierdo de la curva hacia la derecha. Cuanto más lo desplacemos, más delgado será el aro o incluso podría no haber partículas en el centro. Si deseamos obtener un doble aro, necesitaríamos insertar más nodos para que cada punto alto de la curva represente un nuevo aro. Afortunadamente, contamos con un parámetro para repetir, lo que facilita la creación de patrones complejos. Este parámetro hace que una curva se repita varias veces desde el centro del área de pulverización hasta su borde, evitándonos la necesidad de crear curvas muy complejas manualmente. Con esto concluimos la opción área del pulverizador. Ahora revisemos la segunda opción, forma del pulverizador. Cuando esta casilla está activa, genera una partícula especial. Si está desactivada, la forma de las partículas se toma directamente de la configuración seleccionada en el apartado de punta del pincel. Hagamos una prueba rápida. Reiniciemos la configuración del pincel y desactivemos la opción forma del pulverizador. Luego accedemos a punta del pincel y seleccionamos cualquier punta predefinida. Comenzamos a pintar y verificamos que efectivamente usa esa punta de pincel, pero si activamos la forma del pulverizador, dejará de tomar la punta de pincel como la forma de las partículas. Esto se debe a que la opción forma del pulverizador nos ofrece sus propias opciones para determinar la forma de las partículas. La primera opción dentro de forma del pulverizador es el apartado de forma, que nos brinda 5 maneras diferentes de configurar la apariencia de las partículas. La primera opción es elipse, que es la que he estado utilizando en todas las pruebas anteriores porque es la configuración predeterminada para este pincel y genera partículas con forma circular. Sin embargo, esta forma se puede modificar con los parámetros de anchura y altura para lograr un efecto más ovalado. Valores iguales en anchura y altura darán un aspecto circular en el caso de la opción de elipse. Si cambiamos a una forma rectangular, veremos que aparecen las mismas opciones de configuración, pero aquí los valores iguales en anchura y altura nos darán una forma cuadrada. En ambas formas, podemos restringir las proporciones haciendo clic en la cadena. Justo debajo encontraremos una casilla denominada proporcional. Al activarla, nos permitirá ajustar los valores mediante porcentajes en lugar de píxeles. Además, veremos una opción adicional de textura. Volviendo al menú desplegable de formas, observaremos dos opciones que nos permiten utilizar píxeles como forma de las partículas.
La única diferencia entre ellas radica en que una tendrá bordes completamente nítidos y la otra bordes suaves. Es importante mencionar que para ambas opciones, los parámetros de anchura y altura quedan completamente descartados, ya que no generarán ningún cambio visible. La distinción principal estará en la nitidez de los bordes, siendo necesario hacer un acercamiento para apreciarlo con mayor claridad. La última opción en el apartado de forma ofrece la posibilidad de personalizar las partículas utilizando una imagen. Al seleccionar esta opción, la vista previa desaparecerá, ya que necesitamos indicar qué imagen se utilizará como forma de las partículas, lo cual se realiza en el apartado de textura. La imagen puede ser cualquier imagen y de cualquier tamaño, pero por motivos de rendimiento, yo recomendaría ajustar previamente la imagen según la finalidad del proyecto. Es importante tener en cuenta que esta opción de textura solo funcionará si se ha seleccionado la opción de imagen en el apartado de forma. De lo contrario, aunque la textura esté seleccionada, no tendrá efecto alguno. El motor de sombreado, el último en esta primera parte, podría parecer inicialmente limitado a líneas paralelas, pero al examinarlo con detenimiento, descubriremos opciones y parámetros muy interesantes. Comenzaré explicando con el primer pincel de la lista, asegurándome de desmarcar las casillas de grosor y cruce de líneas para evitar cualquier interferencia de sensores durante las pruebas. Dirigiéndonos primero a la opción de Preferencias de sombreado, encontraremos 3 casillas diferentes que podemos habilitar. Líneas suavizadas controlan la distorsión de las imágenes al hacer que los bordes se vean más suaves. Presión de subpíxeles mejora la calidad del renderizado, aunque es difícil notar una gran diferencia. Color de fondo. Toma el color de fondo activo y pinta debajo de las líneas de sombreado. Dentro de las opciones de sombreado, encontramos varios parámetros bastante fáciles de entender. El primero de ellos es el ángulo, que determina la dirección de las líneas y nos ofrece opciones ya conocidas para configurarlo. En el control de separación, definimos la distancia entre los centros de las líneas. Luego tenemos un control de grosor que establece el grosor de las líneas. Sin embargo, en realidad este valor incluye tanto el grosor de la línea como el área en blanco, lo que significa que la línea en sí tiene la mitad de este valor. Si utilizamos el mismo valor en separación y en grosor de línea, entonces las líneas y el área entre ellas tendrán el mismo grosor. Los valores de origen en X y Y desplazan el sombreado, es decir, las líneas paralelas. Aunque este desplazamiento no es muy perceptible con el estilo de cruce que tenemos seleccionado, podemos cambiarlo en la parte inferior. Por ejemplo, si elegimos la opción solo en el plano perpendicular, se creará una cuadrícula al pintar, lo que nos permite comparar el desplazamiento en ambos ejes. Además de esta opción, también podemos elegir sin cruce de líneas, que producirá líneas paralelas.
También hay dos opciones adicionales que utilizan un ángulo de 45 grados como base, variando únicamente en el orden cuando se activan los sensores de cruce de líneas, detalle que analizaremos más adelante. Por último está la opción de patrón Moiré, que es un patrón de interferencia que se forma cuando se superponen dos rejillas de líneas con cierto ángulo. Esta función puede parecer monótona por sí sola, pero es mucho más interesante al reducir el grosor de las líneas y al activar la dinámica de cruce, junto con el sensor de salpicadura borrosa. Estas modificaciones nos permitirán crear un pincel óptimo para sombrear utilizando la técnica de achurado, agregando una dimensión artística más dinámica y expresiva a nuestros proyectos. Es importante tener en cuenta que todo lo que hemos explorado hasta ahora puede combinarse con los parámetros presentados en otros videos, como las puntas de pincel. Por ejemplo, al reducir la densidad, podemos complementar el efecto para lograr un estilo de línea menos definido, brindando la sensación de trazar sobre una superficie irregular. En cuanto al apartado adicional de estilo de separación llamado intervalos basados en la entrada, este valor está vinculado al parámetro de separación y actúa como un multiplicador. Nos permite variar el valor de separación con la dinámica de separación. Por ejemplo, si vinculamos la opción de separación con la presión del lápiz, al presionar suavemente tendremos una cuadrícula grande y al presionar con más fuerza, la cuadrícula será más pequeña. Si deseamos una cuadrícula aún más pequeña, podemos ajustar los intervalos basados en la entrada. Además, al igual que con la separación, también podemos controlar mediante sensores el grosor, ángulo y cruce de líneas si activamos sus casillas correspondientes. Y así llegamos al final de esta primera parte de motores de pincel. Espero que haya sido de ayuda, especialmente para aquellos interesados en crear sus propios pinceles o aprender a adaptarlos mientras trabajan. En la descripción del video encontrarán un enlace al manual de Krita para aquellos que deseen profundizar en la información presentada aquí. Nos vemos en la segunda parte, donde exploraremos la otra mitad de los motores de pincel. No olviden suscribirse, compartir y dejar su like. Gracias por ver el video.